Estamos celebrando el domingo octavo después de Pentecostés y el Evangelio está tomado de San Lucas y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Érase un hombre rico que tenía un mayordomo y éste le fue acusado como dilapidador de sus bienes. Le llamó pues y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu gestión, porque en adelante ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la gerencia. Para acabar no sirvo, mendigar me causa vergüenza. Ya sé lo que he de hacer, para que una vez removido de mi gerencia, haya quienes me reciban en su casa. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto es lo que debes a mi señor? Y éste le respondió: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu escritura, siéntate luego y escribe que debes solamente 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 cargas de trigo. Le dijo: toma tu escritura y escribe que solo debes 80. Cuando se enteró el amo, alabó a este mayordomo infiel por su previsión, porque los hijos de este mundo son en sus negocios inicuos, más sagaces que los hijos de la luz. Así también yo les digo a ustedes: háganse amigos con el inicuo dinero, para que cuando éste no les falte, aquellos otros les reciban en sus eternas moradas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Por qué alabó, queridos fieles, el amo al mayordomo que había sido ladrón de sus bienes? No lo alabó en sí, como es nuestra traducción del Evangelio. Más bien se admiró de la prudencia que había tenido, de la astucia que había tenido este mayordomo infiel, de la previsión que había tenido para que una vez corrido de su trabajo, lo recibieran aquellos otros, tuvieran muchos amigos. Y termina diciendo nuestro Señor: los hijos malos de este mundo, los hijos inicuos de este mundo, son en sus negocios más astutos que los hijos de la luz, para adquirir dinero o para cualquier otra cosa. Háganse amigos con el inicuo dinero, para que cuando éste los falte, aquellos otros los reciban en sus eternas moradas. ¿A qué se refiere nuestro Señor con esto, queridos fieles? Es lo que vamos a tratar nosotros de explicar. En primer lugar, nuestro Señor no condena las riquezas, sino el uso que damos nosotros o el posible uso que podemos dar nosotros de ellas. Hablemos nosotros de las riquezas. En el primer sentido, riqueza se debe de entender por todo aquello que nos sirve para nuestro sustento. Hablemos de la comida, del vestido, de los bienes materiales que necesitamos nosotros para subsistir. En este primer sentido, podemos decir que las riquezas siempre son un bien para nosotros. Como dice Santo Tomás en la Suma Teológica, en la práctica de la virtud se requiere un mínimo de bienestar material. O diríamos nosotros, antes comer que ser cristiano, porque se requiere el mínimo para sustentar la vida. Y ya una vez que se tenga la vida, entonces viene la práctica de la virtud. En este sentido hay que darle gracias a Dios por el dinero que se tiene, por el alimento que se consume, por el vestido con el cual nosotros nos vestimos, nos cubrimos. Hay que darle siempre gracias a Dios y recibirlo con cariño, con amor, todos los bienes, inclusive materiales, que Dios nos envíe. El salmista en el Salmo 30 le dice inclusive a Dios: no me des riquezas ni tampoco miserias, solamente dame lo necesario para mi subsistencia.
Es buena petición. Alguien que le pide a Dios que no le falte el pan para su mesa, el vestido para su cuerpo, el mínimo de subsistencia para sobrepasar este valle de lágrimas, ¿está pecando? Por supuesto que no. No somos ángeles, somos seres humanos. Si estuviéramos hechos solamente de alma, no necesitaríamos el dinero para comprar alimento. Pero somos seres humanos hechos de cuerpo y alma. Y así como el alma debe de ser sustentada, porque no solo de pan vive el hombre, así también el cuerpo tiene que ser sustentado. Sin embargo, queridos fieles, hay un segundo sentido en que se deben de tomar las riquezas. Las riquezas le llamamos nosotros aquello que nos sobra después de tener lo necesario o de percibir lo necesario para subsistir. Aquello que nos sobra, aquello que llamamos nosotros superfluo. Y en este sentido, queridos fieles, no siempre es un bien. No siempre es un bien. Podemos decir que es como una pólvora que se puede utilizar para defenderse del enemigo o se puede utilizar para matar injustamente a una persona. En este segundo sentido, las riquezas, que es lo que nos sobra después de satisfacer las necesidades, puede ser un arma de doble filo. Y ahí en este caso no siempre son buenas. Inclusive, en muchos de los casos, en gran parte de los casos, inclusive son malas. Hay un novelista inglés, Walter Scott, que dice, más bellamente que como lo voy a decir yo, que más ha matado el amor por el oro y las riquezas, que más ha guillotinado, que más ha traspasado los cuerpos de las personas, el dinero y el amor al oro, que la misma espada. Nosotros lo diríamos de una manera más cristiana. ¿A cuántos el amor del dinero y de los bienes perecederos no ha llevado al infierno? ¿Y cuántos están ahorita gritando alaridos de dolor y de pena por haber estado apegados al dinero? Por no haber utilizado el dinero como se debió y para lo cual Dios se los dio en esta vida. Bohr completa esta frase de Scott y dice que el corazón se endurece más rápidamente entre la opulencia del dinero, de las riquezas, que un huevo se endurece metiéndolo en agua hirviendo. Y Cristo, ¿qué es lo que dijo? Que es muy difícil que un rico se salve y que es más fácil pasar un camello por el ojal de una aguja que un rico se salve. No se refería a un camello de animal, se le llamaba camello a la cuerda gruesa con la cual ataban los barcos, con la cual ataban las embarcaciones, los pescadores. A eso se llamaba camello, que era una especie de cuerda bastante gruesa. Es más fácil, dijo nuestro Señor en el Evangelio, que pase una cuerda así de gruesa por el ojal de una aguja que un rico se salve. ¿Y esto por qué, queridos fieles? ¿Quiere decir que nuestro Señor está condenando de antemano toda y cualquier riqueza? No. Estamos hablando en el segundo sentido de las riquezas, lo que nos sobra, lo superfluo, que en la mayoría de los casos endurece el corazón, y lo dice todavía más bellamente San Francisco de Sales, en el libro Guía de Pecadores a la Filotea, y le dice que no es lo mismo
tener veneno que estar envenenado. Hablemos de los boticarios, dice San Francisco de Sales, el obispo de Ginebra. Los boticarios tienen en sus boticas, en sus farmacias, diríamos en la actualidad, muchos venenos, los cuales utilizan para sacar remedios o para sus curaciones. No es lo mismo tener el veneno en la farmacia o en la botica que tenerlo dentro de su cuerpo. Así también pasa con las riquezas. Algunos de ustedes tienen riquezas en el segundo sentido, algo que les sobre después de satisfacer sus necesidades, sus cotidianas. ¿Está apegado su corazón a las riquezas o utiliza usted las riquezas en el exterior? Porque una cosa es tener riquezas, tener su dinero guardado, tener su dinero allí para utilizarlo para cosas buenas, y otra cosa es que lo tenga dentro de su corazón y que no pueda dormir, no pueda descansar, no pueda vivir en paz, buscando siempre acrecentarlas, buscando siempre el conservarlas inclusive. Decía un padre espiritual en un retiro para señoras: quien no tiene virtud no debería de tener dinero. ¿Por qué decía el padre esto, queridos fieles? Quien no tiene virtud no debería de tener dinero. Porque el dinero lo cambia, el dinero transforma a las personas, el dinero endurece el corazón. Las riquezas, queridos fieles, se nos prestaron, como leemos en el Evangelio de hoy, para que nosotros las administremos realmente. Las cosas que hay en el mundo no son por nosotros o para nosotros, es para que nosotros administrándolas le demos gloria a Dios y con ello, con este trabajo, nos ganemos nosotros nuestra entrada en el cielo. Domini est terra et quae repleneam, orbis terrarum et quoeum replet. Del Señor es la tierra y todo cuanto la pobla, dice el Salmo. Todas las cosas que ustedes ven aquí son del Señor, no son nuestras. Nosotros solamente somos administradores de los bienes de Dios. Y conforme sea nuestra gestión, buena o mala, es como vamos a recibir la paga de ello. Si nosotros hacemos buena gestión de los bienes que Dios nos presta, para que los hagamos producir, los hagamos acrecentarse para mayor gloria de Dios, salvación de las almas y la nuestra, entonces recibiremos a su tiempo la gloria, la recompensa. Muy bien, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, en lo poquito que te encargué, porque algunos somos pobres. Entonces yo te constituiré en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor, dice el Evangelio. Y al que le dio más, muy bien, siervo bueno y fiel. Fuiste buen administrador, fuiste fiel en lo mucho. Yo te constituyo en lo mayor todavía. Palabras del Evangelio. ¿A quién le dio poquito? Le exigirá poquito. ¿A quién le dio más? Dios le exigirá más. Por cada peso que nosotros tengamos en el bolsillo, por cada peso que nosotros se nos dé en esta vida, Dios nos va a exigir cuentas. Por eso aquel que es pobre recibirá menos estricto su juicio. Y aquel que tiene bienes en este segundo sentido, sobrantes de esta vida, entre más tenga, más se le exigirá por parte de Dios. Muy bien, dirá alguno de ustedes, pero padre, ¿y ahora qué hacemos? Yo sí tengo un poquito de más. Bendito Dios que me da trabajo, me dio un buen trabajo, y no solamente tengo para comer lo necesario, para vestir lo justo, sino que hasta tengo un poquito de sobra. ¿Cómo hacer para que Dios no me vaya a condenar o a pedir juicio por ello o a enojarse? ¿Cómo voy a emplear esa parte de la riqueza? Todos somos un cuerpo y las riquezas son de Dios y para Dios. Hay que utilizarlas en Dios, queridos fieles.
Se puede utilizar en Dios de dos maneras. La primera manera es utilizarla en el Dios vivo y personal. Aquel Dios personal que nació de Santa María Virgen, que nos salvó muriendo en la cruz y que subió a los cielos, pero se quedó con nosotros, viva, física y verdaderamente en el sagrario. Es decir, toda aquella persona que tenga bienes de este mundo debe de procurar que Jesucristo aquí en la tierra tenga siempre un altar, tenga siempre flores, tenga siempre un lugar donde estar, que no se acabe el Santísimo, que nunca se vaya Dios, que siempre Dios esté en un lugar agradable, cómodo y fiel. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, tenía una sotana raída, comía solamente pan negro, pero cuando se trataba del sagrario, de Jesucristo sacramentado, él con las limosnas compraba los más hermosos ornamentos. Su iglesia era preciosa. Los ornamentos, algunos de ellos estaban bordados en oro y plata y con piedras preciosas. Todo para Dios, y para él era absolutamente nada. Él comía justo lo necesario para poder sobrevivir. Y cuando por el hambre se iba desmayando, se recargaba, palabras del mismo, en la pared para no caerse. Para él nada. Se estaba horas en el sagrario atendiendo a los hijos de Dios. Se estaba lo que le quedaba en oración y solamente unas 2 o 3 horas diarias podía descansar, medio descansar. Porque el demonio, totalmente envidioso de un varón tan santo, no lo dejaba descansar y lo agarraba desde su cama cuando el pobre santo cura de Ars, el pobre sacerdote, después de haber celebrado misa, de haber confesado a cientos de gentes que acudían a él, obispos, cardenales, para poderle pedir su consejo, se iba a descansar a su cama mal comido, mal descansado. Y todavía el demonio envidioso de él lo agarraba físicamente, lo levantaba y lo azotaba contra el piso. Le tenía tanto coraje, tanto odio, que era su peor enemigo el santo cura de Ars. Todo para Dios, los más preciosos ornamentos, el más precioso altar, los manteles más limpios, más cuidados, más planchados, más hermosos, con guipure, con todo para Dios y nada para él. Esa es una de las maneras que podemos nosotros utilizar nuestras riquezas. Y la segunda es para el Cristo místico. Todos somos cuerpo y el cuerpo tiene que actuar uno en favor de otro. ¿O acaso mi mano se pone triste cuando yo cuido a esta otra? ¿O acaso cuando yo como, mi cabeza se siente celosa porque de la comida la aprovechan los pies? ¿Verdad que no? Así, si yo tengo dinero, un poquito aunque sea de sobra, debo de ayudar al cuerpo místico de Cristo que somos todos nosotros. En la antigüedad, los primeros cristianos vendían todas sus posesiones y se lo repartían entre todos. No había pobres. Y dice Bossuet que en los primeros siglos de la iglesia, cuando llegaban a descubrir algunos fieles que había un pobre o que tenía hambre alguno de los primeros cristianos, iban ante el altar de Dios y se golpeaban el pecho, se avergonzaban de que uno de los hermanos tuviera hambre cuando ellos tenían un poquito de sobra. ¿Nos pasa así a nosotros? ¿Nos da vergüenza que otros tengan hambre y nosotros tengamos un poco de sobra? Esa es la segunda manera de cómo utilizar nuestras riquezas en favor de nuestros hermanos. Granjéense, amigos, con el inicuo dinero. El dinero echa a perder a las personas cuando no se tiene virtud en el corazón. Y la primera virtud que ha de practicar alguien que tiene más de lo debido o más de lo necesario es la virtud de la caridad para con su prójimo. Hijitos míos, dice el apóstol en su epístola, ¿de qué sirve que le digan ustedes a aquel compañero suyo, vete en paz y come y caliéntate allí en tu casa, si no le dan ustedes lo necesario? Si aquel que tiene bienes de este mundo le cierra sus entrañas
a su hermano, la caridad de Dios no radica en él. Allí está la mejor manera de utilizar nuestro dinero. ¿Es malo divertirse? No. ¿Es malo tener algún gustillo? No. Esos gustillos. Me acuerdo mucho de un doctor que cómo platicaba de su primera limosna. ¿Ustedes recuerdan cuando eran niños si alguna vez dieron o les enseñaron sus padres a dar una limosna? Era un niño que tenía alrededor de 10 años todavía, ahorita ya es un doctor, pero en ese entonces tenía 9 años y vivía en un pueblo. Le gustaban las clases, le gustaban las materias, batallaba un poquito con la aritmética, no era bueno para la aritmética. Y entonces tenía un tío muy solitario, a las afueras del pueblo, pero era rico su tío. Era muy solitario y este niño era de buen corazón. Y visitaba a su tío frecuentemente y el tío le encantaba que su sobrino lo visitara porque estaba muy solo, era ya viudo. Y le preguntó el tío y le dijo: hijo, ¿cómo te va en la escuela? Voy bien, tío, pero estoy batallando mucho con aritmética. Bueno, cada vez que me traigas, quiero que me visites muy seguido, pero cada vez que haya exámenes o evaluaciones, si me traes el primer lugar, sobre todo en aritmética, te voy a dar una peseta. En aquel entonces, peseta de plata. El niño, pues muy contento. Salió, fue el mejor de su clase, y cada vez que iba a visitar a su tío, además de alegrarle el día, su tío le daba una peseta, con lo cual el niño se daba unos gustillos, que ustedes saben cómo son los niños. Le encantaba comprar bollos, le encantaba comprar caramelos, y se llenaba de caramelos, y le encantaba, y la señora de la tienda feliz, porque él cada tanto en tanto le compraba tantos caramelos y tantos bollos. En cierta ocasión, ya en invierno, yendo con su tío, le alegró de nuevo la tarde fresca, nevada, y ya regresando se encontró a un niño que estaba llorando en el camino, tiritando de frío. Y le dijo: ¿por qué lloras? Me imagino que de frío. Le dice: no, bueno, sí tengo frío, pero lloro porque no puedo cargar toda esta leña. El señor de allá, que era su tío, me da permiso de entrar en sus terrenos y juntar esta leña para llevarla a mi casa, pero no la llevo a mi casa. Llevo esta carga de leña y la vendo para poder ganarme un poco de dinero y ayudar a mi casa. ¿Y por qué lloras? Porque ahora junté tanta que no la puedo llevar. Entonces este niño le ayudó. Entre los dos agarraron la madera y se la llevaron, pero casi llegando, pasaron por un charco y los dos niños, ya siendo niños, queriendo saltarlo, se abrió el tejido que llevaban y la madera cayó en el agua. Ya no había remedio, la madera estaba mojada, nadie la querría comprar de esa manera y difícilmente se secaría. El niño empezó a llorar, ¿y ahora qué llevaré a mi casa? ¿Cuánto te cuesta?, le dijo el niño, esa madera, ¿cuánto te dan por ella? 5 centavos. Y él traía su moneda que le acababa de dar su tío. Pero 5 centavos a una peseta, caramba, es mucho, no traigo cambio. Bueno, sacó su moneda y se la dio, se la regaló. Cuando vio los ojitos de su amiguito, le dio tanta pena porque nunca había hecho algo así, que se quiso alejar inmediatamente porque le daba pena todas las bendiciones, todos los agradecimientos que ese niño le estaba dando a él. Nunca había experimentado lo que era dar una limosna. Y entonces de allá desde lejos todavía aquel niño le decía: Dios te bendiga, le voy a decir a mi mamá que rece por ti. Eres muy buen niño, eres muy buen niño. Y eso le llenó al niño de tanta dulzor, de tanta alegría el corazón, que nunca había experimentado una dulzura como tal. Había comido sus bollos y eran dulces, había comido sus caramelos y eran dulces,
pero nunca había sentido la dulzura de dar una limosna, de aliviar el hambre, de aliviar una necesidad de su prójimo. Desde entonces este hombre, doctor ya, nunca dejó de dar limosna y de recibir. Ahora sí, tal vez la señora de la tienda ya no estaba tan feliz, pero ahora él recibía sus bollos espirituales, sus caramelos espirituales, porque le daba más dulzor, todavía vive, le da más dulzor el dar una limosna y sentir esa satisfacción de ayudar a su prójimo por amor de Dios, que los mismos caramelos que él antes recibía. La caridad, queridos fieles, es la manera de cómo nosotros podemos utilizar bien nuestras riquezas. Pero la caridad no es algo que nosotros podamos dar, o queramos, o nos decidamos dar si queremos o no. Para nosotros los católicos la caridad es obligatoria. Quien le cierre sus entrañas a un hermano, viéndolo en necesidad, pudiéndolo socorrer, y no lo hacemos, la caridad de Dios no radica en nosotros. San Agustín dice que lo superfluo de los ricos es lo necesario para los pobres, y el guardar un dinero es algo que a nosotros no nos pertenece, es como robarle a los pobres. ¿Entendemos esa frase de San Agustín? Lo superfluo que es para nosotros es lo necesario para los pobres. Si nosotros guardamos el dinero, es como si le estuviéramos robando lo necesario, porque el dinero no es nuestro. Dios nos lo dio para socorrer su cuerpo material y su cuerpo místico. En una ocasión, había una señora, para que vean cómo debemos de utilizar las riquezas, y le mandó un sobre a un obispo. Era una señora pudiente y le quería ayudar al santo obispo, más bien una santa señora al obispo, y le manda 1,000 pesetas con esta nota: Excelencia, señor obispo, resulta que mi esposo me dio 1,000 francos para que yo me comprara un abrigo. Pero resulta que pasando y yendo a comprarlo, pasé por una panadería y me di cuenta de que un pan costaba 5 centavos de libra. 1,000 francos, 5 centavos de libra, con eso me podía comprar 400 panes. Entonces le mando los 1,000 francos para que usted compre 400 panes y se los dé a los pobres. Y la razón es esta: porque 400 panes, trayéndolos yo cargando en mi espalda, soy una mujer delicada y no los puedo cargar, es demasiado peso para mí. Entonces le mando los 1,000 francos para que usted compre todos esos panes y alivie el hambre de los pobres. Qué manera tan graciosa, pero tan original de esta mujer de dar una ayuda a los pobres. ¿Cuánto traen cargando ustedes ahorita en su piel? ¿Cuánto vienen pisando con esos tenis? Porque había otro obispo en la antigüedad, de los primeros obispos de la iglesia, que al momento de ver que la caridad se estaba relajando entre los cristianos, que ya muchos agarraban su dinero y hacían sentir mal a otros que eran más pobres, les dijo: estoy viendo entre mis fieles, les dijo el obispo, muchos traidores. Y todos se quedaron azorados. Acaba de pasar una persecución, les dijo el obispo, y estoy viendo manos que tienen unas pulseras de oro, pero que no creo que aguanten los grilletes del emperador cuando los conduzcan al anfiteatro para que sean devorados por las fieras. Estoy viendo los tobillos muy adornados de pulseras,
tobillos que no van a aguantar la mordida de un león. Estoy viendo cabezas coronadas de perlas preciosas, cabezas que no van a aguantar los golpes cuando se trate de defender la fe de Cristo. ¿Qué diría ese santo obispo si en la actualidad viera a una novia cristiana, a una novia católica? Díganme cuánto se gasta una novia en un vestido que va a utilizar, no un día completo, lo va a utilizar un ratito. ¿Cuánto se gasta en un vestido de una boda? ¿1,000 pesos? ¿20,000? $30,000 pesos. ¿Cuánto lo va a utilizar la mujer? Imagínense ustedes si este obispo, aquel que veía que las mujeres católicas llevaban alguna pulsera de oro, alguna pulsera en sus tobillos, alguna prenda femenina en sus sienes, decía tales cosas, ¿cómo pensaría si viera a una novia ataviada con todo el lujo en la actualidad? 20,000 pesos de vestido, todavía falta la corona, todavía faltan los enseres, todavía faltan las pulseras, todavía falta... Imagínense ustedes lo que diría en la actualidad. Debemos de utilizar bien las riquezas. No sean como aquella campesina que le dio una buena lección a una dama rica que se creía católica. La mandó llamar a una campesina para que le trajera masa para su comida. Y cuando esta campesinita entró en la mansión de la mujer rica, se quedó azorada. Veía las cortinas tan hermosas, veía los lujosos jarrones, veía las escaleras adornadas. Y la mujer estaba pero impresionada, nunca había visto una casa tan hermosa como esa, tan lujosa. Y aquella otra dama rica se sintió orgullosa de lo que tenía. Y todavía le quiso echar un poquito más a la admirada campesina. Le dijo, venga usted para acá, siéntese aquí. Abrió un cofre y tenía allí en ese cofre rubíes, tenía esmeraldas, tenía perlas. Imagínense ustedes los ojos brillantes de la campesina. Dijo, qué cosas más hermosas. ¿Cuánto vale esto? Vale mucho dinero, le dijo la mujer ufana. Vale mucho dinero. ¿Y cuánto dinero le dan a usted estas piedras preciosas? Nada, dijo. Al contrario, cada año tengo que mandarlas al joyero para que las pula. Me quitan más dinero que me dan. Ah, entonces yo tengo 2 piedras mucho más preciosas y mucho más mejores que las suyas. Y la dama ufana empezó a azorarse y le dice, ¿cómo? ¿Usted tiene 2 piedras más ricas, más preciosas que las mías? Casi lo dijo con indignación. Y aquella otra bien pícara le dijo, sí. ¿Y cómo son? ¿Qué son? Dígame usted, ¿qué son? Son las 2 piedras de mi molino, dijo ella, porque con ella muelo la masa que usted no se imagina y me dan tanto dinero, mientras a usted esta se la quitan, a mí aquellos me lo dan. ¿Es verdad o no? Queridos fieles, Santa Catalina de Sena, dominica, en cierta ocasión hincada ante el altar, le pedía a Dios qué es lo que ella, a qué se debería dedicar, qué es lo que debería de hacer de su vida. Ya quería entregarse completamente a Dios, pero ¿en qué tipo de carisma, en qué tipo de misión? En eso se le puso un pobre a un ladito de ella y le dijo, Catalina. Ella se azoró de que supiera su nombre. Dame algo de comer. Ella no tenía nada, ya lo había dejado todo. No tengo nada, pero no tengo nada. Dice, pero si quieres ve a mi casa. Todavía vivía en casa de sus padres. Y allí algo te he de ofrecer. Catalina, necesito algo ya, tengo hambre. Y buscó Catalina algo. Y estaba rezando ella su rosario. De repente descubrió que en el rosario que le había dado su madre, en la crucecita con la cual termina el rosario, era una crucecita pequeña de plata. Ella, sin dudarlo, se lo arrancó de su rosario y se lo dio al pobre. Terminó ella su rosario mocho. Pero cuando ella se fue a dormir,
En los sueños se le apareció el mismo pobre, que no era un pobre común, era nuestro Señor Jesucristo, que le estaba dando la solución a su oración, la respuesta a su oración. Y entonces apareció nuestro Señor con la misma crucecita que le había dado Catalina, pero adornada de joyas y de piedras preciosas. Y le dice: Catalina, ¿reconoces esta cruz? Y ella, humillada, llena de humildad, le dice: Señor, si es la cruz que le di a un pobre. No se la diste a un pobre, Catalina, me lo diste a mí. Y esa caridad son estas perlas preciosas, que yo te voy a regresar esta cruz el día en que tú te mueras. El día en que mueras y vengas a juicio, yo te daré esta misma cruz, que significa mi amor, mi cariño, mi bondad y la gloria eterna. Y entonces desapareció su sueño. Con eso conoció Catalina de Sena, Santa Catalina de Sena, que debería dedicarse completamente al servicio de los pobres, y así lo hizo hasta el fin de su vida. Ahora les pregunto, queridos fieles, ¿tienen riquezas? Si tienen solamente lo necesario, benditos sean, porque Dios no les exigirá mucha cuenta. ¿Tienen un poquito más de lo necesario? Tienen modo de satisfacerlo. Háganse amigos con el inicuo dinero, que son los pobres, que son las almas del purgatorio. Manden a celebrar misas por ellas para que salgan de su cárcel. Ayúdenle a los pobrecitos con lo que les sobra si quieren. O inclusive, ¿por qué no?, con lo necesario. Porque cada vez que ustedes le dan algo a un pobre, se granjean amigos, y Dios no se deja ganar nunca en bondad. Cuando ustedes mueran, cuando lleguen al cielo, y a lo mejor lleguen al juicio de Dios, y a lo mejor lleguen con innumerables pecados, todo eso que les dieron a los pobrecitos, todas las necesidades que ustedes satisfacieron en esta vida, toda la ayuda que ofrecieron a Dios en el altar, a la iglesia, van a ser coberturas que le haga a Dios no mirar sus pecados, porque la limosna cubre la multitud de nuestros pecados. Quieren satisfacer por su vida pasada, por los pecados tan horribles que hemos cometido en el pasado, den limosna a los pobres. La limosna a los pobres, el remediar las necesidades de los demás, cubren la multitud de nuestras faltas y nos hacen entrar en el cielo. Bendito sea Dios, que de esta manera nos instruye. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.